El día de hoy vamos a estar meditando bajo el título El Dios que no hace excepción de personas. Y lo hacemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este amó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, el tenernos en tu casa, Dios mío, con un propósito, Señor. Propósito primeramente de adorarte, de glorificarte, Señor. Hemos adorado, Señor, hemos cantado alabanzas a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Te hemos glorificado, te damos un tiempo, Señor, de exaltación. Pero también, Señor, otro propósito de estar en este lugar, Dios mío, es el recibir el consejo de tu palabra, el que tú nos hables, el que tú nos ministres, Señor, el que tú, Señor, hables a cada vida, Señor, el que tú, Dios mío de la gloria, ministres cada mente y cada corazón, Señor, conforme a tu palabra. Por eso disponemos este tiempo, Dios mío, disponemos nuestras vidas, Señor, a escuchar atentamente, a recibir, Dios mío, el consejo de esta noche para cada uno de los presentes y también los que van a recibir la bendición, Señor, a través de las redes sociales y los diferentes medios, Padre mío, en que tu palabra va a ser siempre difundida, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar su lugar. Bendito es el nombre del Señor. El título de este mensaje, déjeme reiterarlo: el Dios que no hace excepción de personas. Es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, porque Él no tiene ningún tipo de distinciones por raza, por color, por posición social, por situación económica, de ningún tipo. Él nos ama a todos por igual. Él ama a la humanidad, Él ama a la humanidad y Él está llamando a un arrepentimiento, porque Él ama a las naciones. Mías son las naciones, dice en su palabra. Dice la palabra que toda lengua y toda nación le tiene que reconocer, porque Él es el dueño del cielo y la tierra, de todos los confines, de norte a sur, de este a oeste. El lugar por donde usted puede imaginarse aquí en este planeta le pertenece al Señor. ¿Cómo entonces es posible que no ha de amar a la humanidad? El Señor nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y es un Dios tan maravilloso, tan poderoso, que nos ama de la manera más impresionante, que entregó a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, en la cruz del Calvario, para morir no por un pueblo únicamente, no por una nación, sino por la humanidad entera. Ha muerto por usted, ha muerto por mí, pero no quedó en la muerte, sino que resucitó al tercer día para darnos la salvación en su nombre. ¿Cuántos alaban esta noche? Ese es el Dios que usted y yo creemos. Bendito es el nombre del Señor. Y en esta noche vamos a ver una historia muy bonita, muy tremenda, que nos habla y nos muestra
con hechos cómo es que ese Dios demuestra su amor para la humanidad completa. Bendito es el nombre del Señor. Los versos primeros que estamos leyendo, estamos en el libro de Hechos, donde nos habla la historia de un hombre muy importante llamado Cornelio, el cual era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Para aquellos que no saben qué era un centurión, era una persona importante del ejército romano, era un dirigente de los batallones de los romanos, tenía gran nombre o gran relevancia en el pueblo, tanto de los romanos como también los judíos. Lo respetaban porque era un hombre que había ganado su lugar en batalla, había ganado su lugar de la manera, hermanos, en que había ganado un puesto dignamente y honradamente. Pero algo que lo destacaba más a este hombre, aparte de la posición social, es cómo Dios habla de él. Oiga bien, qué lindo. No es lo más importante cómo habla la sociedad de usted, sino lo que Dios dice, lo que Dios opina de usted, que Dios tiene concepto de su vida, de su persona, cómo Dios lo trata, cómo Dios lo estima. Y en el verso 2 específicamente describe cómo era este hombre. Léalo conmigo en su Biblia. El verso 2 dice que era piadoso, temeroso de Dios, no solamente él, sino también con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre conocedor y temeroso del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un hombre que en su vida había aprendido a reconocer que el único grande en el universo era Jehová de los ejércitos. Había aprendido a adorar a Dios. Había aprendido a creerle a Dios. Había aprendido a seguirle a Dios. Había aprendido a tener una relación a tal punto que Dios mismo habla en su palabra y describe qué tipo de hombre era: piadoso, temeroso de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de qué tipo de persona era este. Dice la palabra en el verso 3 que este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, oiga lo que decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le hace una invitación, que llame, que envíe por un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y le da ciertas descripciones para que él tenga una dirección. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, y que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vea usted, hermano, note qué lindo, cómo es precioso tener una relación con el Espíritu Santo, cómo Dios mismo comienza a tener una comunicación de dar incluso, hermanos, referencias, direcciones y dar instrucciones precisas y concisas. Y en este momento le está hablando concisamente una dirección. Ve a casa de Simón el curtidor, ve a Jope y pregunta por un hombre llamado Simón, que le apodan Pedro. Qué cosa tan tremenda, como Dios habla a su pueblo, como Dios le habla a sus hijos. Me recuerda una experiencia, cabe mencionar, que mi papá me contó en una ocasión. Se me viene a la memoria en este momento y lo quiero hacer mención. Mi papá me cuenta, hermanos, que en un tiempo que él salía a predicar la palabra del Señor, llegaba a evangelizar a lugares, a los campos, a las montañas,
Y era de esos hombres que predicaban la palabra del Señor. Estamos hablando años atrás, donde no había un GPS, no había tecnología, ni conocían lo que era un teléfono celular, ni los convencionales incluso, hermanos. Y dice que el Señor en cierta ocasión le hicieron una invitación de llegar a predicar a un lugar. Pero él se llegó el momento y no tenía ninguna referencia física, no conocía el lugar, no tenía nada, solamente le dieron cierta información, pero él estaba perdido en cuanto a su conocimiento de dónde estaba ubicado el lugar. Mi papá nos cuenta que él tuvo una revelación, el Espíritu Santo le mostró en un sueño a dónde se iba a detener el bus, qué camino iba a tomar, lugares que él nunca había conocido. Dice que miraba un camino y preguntaba a cierta persona y él le decía, agarra al camino izquierdo o agarra a la derecha, y le iba dando las instrucciones, lugares que él no conocía. Cuando llega el momento de llegar al lugar, hermanos, él se sorprende porque lo mismo que miraba en el sueño, el panorama, todo lo que aquel sueño le había dado referencia era igual. El Espíritu Santo le había revelado qué camino iba a tomar. Y es que el Espíritu Santo y la palabra es dirección a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Dice mi papá, hermanos, como testimonio lo cuento, que viene al caso sobre lo que vamos a hablar en esta noche, que él llegó al lugar y tomó caminos, y por donde él iba miraba aquellos caminos idénticos a como los había soñado. Era una revelación de Dios. Y se hizo la campaña, él estaba invitado para predicar y Dios se glorificó poderosamente. Ese es un Dios que tenemos nosotros. Él conoce el futuro, conoce el presente, conoce el pasado. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Él nos conoce perfectamente. Él conoce nuestras decisiones. Él conoce nuestro futuro. Él nos conoce a plenitud. Y también conoce lo que pretende hacer con nosotros. Lo que Dios está por hacer con usted, hermano, usted no tiene ni idea. Si usted le cree a Dios, si usted es un siervo que a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, usted se aferra a la palabra, usted se aferra al llamamiento y usted se aferra a creerle a aquel que ha dado las promesas, usted confía plenamente, y el que va a hacer la obra, el que lo va a encaminar hacia la victoria, se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así que usted no se preocupe por lo que haya en medio, cómo se van a dar las cosas, cómo es que va a acontecer. Alguno dirá, pero ¿cómo es posible que yo voy a lograr esto si lo veo muy difícil? Y ponen, hermanos, a pensar, a maquinar, ¿cómo es posible que Dios me dijo que yo iba a hacer esto? Pero si yo apenas tengo bachillerato, si yo apenas tengo cierto nivel de conocimiento, y le ponen muchas excusas y le dan mucha vuelta a su mente, hermano. Pero no es su conocimiento, no es su capacidad, es el poder de Dios que está en usted, es el poder del Espíritu Santo que lo hace más que vencedor. Él es que le da la victoria a su pueblo, Él es que le da la victoria a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? Por lo tanto, usted es más que victorioso también en su nombre. ¿Cuántos le alaban? Bendito es el nombre del Señor. Dios trae dirección a todos los que son temerosos de Él. ¿Cuántos le alaban? Pero, hermanos, quiero que hablemos enfocados en el título de un Dios que no hace excepciones, de un Dios que nos toma y nos mira a todos por igual. Todo el que se acerca a Él, no importa de dónde proceda, todo el que se acerca a Dios, el que le reconoce como Salvador, no importa su pasado, lo que haya hecho, no importa aquellas acusaciones que el enemigo le haya querido hacer en su vida, no importa lo que haya sido del viejo hombre, pero el que viene a Cristo, venga de donde venga, de la nación que sea, dice la palabra que es nueva criatura en Él. ¿Cuántos le alaban? Nueva criatura es, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Y las cosas viejas, ¿qué dice? Y todas aquí son hechas
nuevecitas de paquete. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien, la palabra cuenta entonces que aquel hombre envía a sus criados y envía a aquellas personas que tenía bajo su mando a llamar a Pedro. Dios estaba por hacer algo muy especial en la vida de Cornelio. Y estaba algo también que hacer con la familia de Cornelio y con aquellos allegados a él. Algo que ningún judío podía imaginarse, y lo vamos a conocer en la palabra del Señor de esta noche. Oiga bien, después de que Jesús resucitó y regresó al cielo, Pedro y los otros apóstoles predicaron en muchos lugares, pero ellos se enfocaban en predicarle a los judíos. Diga conmigo, a los judíos. Ya que ellos pensaban que el evangelio era propio de los judíos. No le predicaban a nadie más que no fuera del pueblo de Israel. En otras palabras, Cornelio era un oficial en el ejército romano. Si usted nota esto, no tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, hablándolo algo legalmente. Dicho sea de paso, sí, el lugar de Cesarea estaba ubicado entre las regiones de Israel. Sin embargo, no le pertenecía, sino que se llamaba Cesarea porque Herodes el Grande había mandado hacer ese lugar en nombre de los romanos para recordar y homenajear a César. Sin embargo, los que habitaban mayormente eran romanos, y en este caso, hablando de este hombre Cornelio, dice que él era romano, era un centurión romano. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Y la Biblia describe muy bien a Cornelio en el versículo 2, pero habla de que era un hombre del ejército romano. Él creía en Dios, pero no era judío. Un ángel se le apareció y le dijo que mandara a llamar a Pedro. Cornelio entonces envía a sus hombres a buscar a Pedro. Lo que Cornelio no sabía era que el Espíritu Santo de Dios tenía planes preciosos para con él. La Biblia describe a este hombre, lo habla con muy bonitas referencias. Sin embargo, hermanos, el evangelio se pretendía que era para los judíos. Según los apóstoles, no predicaban a nadie más porque la salvación era propia para los judíos. ¿Recuerda usted ese versículo de Juan 1, 11 y 12? Que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habían escuchado esa palabra de la boca misma del Señor Jesucristo, pero no había comprendido Pedro ni los discípulos el significado tan poderoso de estas palabras. ¿Quiénes eran esos que no le pertenecían, pero que le recibieron y que ahora vienen a ser hechos hijos de Dios? Cornelio estaba entre esos que alcanzaron misericordia. Cornelio y su familia estaban entre esos que alcanzaron la salvación. Usted y yo estamos incluidos también entre esos que alcanzamos salvación. No éramos judíos, no éramos del pueblo de Israel, pero la gracia del Señor nos alcanzó y nosotros tenemos mucho que ver con esta historia. Porque nosotros tampoco éramos merecedores legales de la gracia del Señor. Pero la palabra del Señor en esta noche, hermanos, quiere hablarnos cómo Él en su gracia, en su misericordia, viene a tener memoria de nosotros también. Porque también nosotros somos necesitados de un Dios de poder amoroso. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos creen que necesitamos de Dios cada día? ¿Y cuántos de los que estamos acá dependemos de Dios? Dependemos, y sin Él no podemos ni somos nada, hermanos. Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos sin la gracia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Los apóstoles ignoraban que los planes de Dios traspasaban más allá de solo los judíos. Pues para ellos el resto de los pueblos eran pueblos paganos, apartados de la presencia de Dios. Ignoraban
lo que bien dice el Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Oiga bien, todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Así dice el Salmo. No es nada más invocarle, es como que lo dice con mayor enfoque. A los que le invocan de veras. No es de diente afuera, hacia labios, sino aquel que le invoca, pero con el corazón humillado, con su ego contrito y humillado delante de Dios, rendido delante de Él. Con aquella persona, hermanos, completamente arrepentida de lo que un día fue. A esos está cercano el Señor. No importa, hermanos, de dónde venga, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, pero si usted se rinde a Cristo, hay un Dios todavía que le puede perdonar, hay un Dios que le ama, hay un Dios que le está llamando. No importa su pasado, Él lo quiere hacer nuevo en su gracia y en su misericordia. Bendito el nombre del Señor. El Salmo 34, 18 también dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Cómo habla del Señor generalmente. No está hablando específicamente a los judíos, está hablando a todas las naciones, que todo el que se humilla a Dios, todo el que le reconoce a Dios, Dios es grande y Dios es misericordioso en perdonar, en restaurar, en salvar su familia, en salvar tu casa también. Él está interesado en restaurar completamente todo lo que tienes. ¿Cuántos alaban? Él está interesado en la humanidad, en salvar, en perdonar, en restaurar. Bendito es el nombre del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Oiga bien, un hombre dirigido por Dios siempre va a tener una directriz que seguir. Y aquí también Pedro, Dios le habla y le instruye de lo que está por acontecer. Al primer momento él no entiende a qué se refiere el Señor con lo que está hablando. Quiero que leamos versos 10 al 16 en el mismo Hechos. Versos 10 al 16. Mantenga este capítulo abierto porque vamos a enfocarnos en unos versos importantes para que entendamos lo que Dios está hablando. El 10 dice... El 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una revelación. Como que su mente salió de la realidad y vio algo súper especial. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres, oiga bien, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oiga bien, Pedro no entendía a qué se refería. Él pensó que quizás era algo literal. Porque si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento describe aquellos animales que eran inmundos o impuros delante de Dios, de los cuales Dios mismo había prohibido comer de ellos. La Biblia habla de ellos, pero él no estaba entendiendo que no se refería a lo literal, a aquellos animales inmundos, sino que era a lo espiritual, que Dios estaba por limpiar aquello que la humanidad pensaba que era inmundo.
aquellos lugares que la humanidad y los judíos pensaban que no alcanzarían misericordia. En el caso de Cornelio, que era de Roma, un ejemplo, Dios vino a tener misericordia y vino a limpiar con su sangre preciosa también. Era lo que Pedro estaba ignorando en este momento. No entendía a qué se refería. Que lo inmundo que Dios estaba limpiando era toda la humanidad que aún no conocía a Cristo, pero que al reconocer la sangre gloriosa del Señor vino a ser limpiecito, vino a ser nueva criatura, vino a ser un hombre y una mujer nueva en Dios. A esto se refería aquella visión, y Pedro estaba confundido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando de repente, mientras dice la Biblia que cuando él estaba aún analizando lo que había recibido de Dios, vinieron aquellos hombres y preguntaron por él y le dijeron que cierto hombre, Cornelio, le mandaba a llamar, y le explicaron lo que Dios le había dado a Cornelio. Entonces Pedro fue avisado también por Dios en que fuera a aquel lugar. Y Pedro siguió y avanzó con aquellos hombres. Y lo que ocurre es algo tan especial. Estaban reunidos no solamente Cornelio, estaban reunidos la familia de Cornelio, las personas allegadas a Cornelio, sus amistades se habían reunido. Pedro no entendía, oiga bien, el significado de aquella visión. Mientras meditaba en ella, llegaron las personas enviadas por Cornelio a buscar a Pedro. Dios le habla y le dice que vaya con ellos. En el verso 20 está esto. Si lo quiere leer ahí: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto le habla el ángel. Bendito el nombre del Señor. Esta historia se vuelve de gran interés, ya que nos muestra que a Dios no le importa, hermanos, el pasado, sino lo que Dios quiere hacer con usted, que es algo muy grande. Dios está interesado en hacer con usted algo que usted ni siquiera tiene ni idea, hermano. Existen muchas personas, oiga bien, que piensan que ya no tienen solución. Personas que piensan que ya Dios no piensa ni en ellos, que ya Dios los tiene en el olvido. Personas que se sienten tan culpables, hermanos, porque dicen, porque es que yo soy conocedor, pero yo aún siendo conocedor vine a pecar de esta manera. Yo creo que ya no tengo perdón de Dios. Y muchos de los que están en este lugar, hermanos, alguna vez se han sentido de esta manera. Se han sentido en la condición de que porque somos conocedores, que ya Dios no va a tener misericordia. Qué equivocación tan grande, hermanos. Qué equivocación y qué mentira del diablo tan engañadora para todo aquel que se la cree. Porque Él está presente, hermano, en su debilidad. Él está para ayudarle a salir de su situación. Él aún está para perdonarle. Él aún está para restaurarle. Él está presente para ayudarle, para bendecirle también. Bendito es el nombre del Señor. Y estas personas piensan: yo estoy acabado, ya no sirvo, ya no puedo más. Pero Dios cada día está tratando de llegar a nuestro corazón y buscará la manera posible para que usted abra de una vez por todas ese corazón duro que lo tiene por ahí como con un caparazón, ya que ya no quiere por su misma mentalidad, ya no quiere darle acogida a la palabra del Señor. Algunos que se sientan culpables, hermanos, que ya no quieren ni siquiera arriesgarse a avanzar una vez más. ¿Por qué? Porque dicen: ya estoy jugando con Dios. No, mi hermano. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena darle la espalda al enemigo. Vale la pena renunciar a la vida antigua. Vale la pena una vez más retomar el camino correcto, el camino de la santidad en Cristo Jesús. Vale la pena una vez más decirle no al enemigo y decirle sí a Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, en el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Iba muy contento Cornelio, y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos, oiga bien, muchos. Había más gente que no era judía, habían muchos que se habían reunido. Dios estaba también enfocado en alcanzar aquella multitud. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto lo dijo Pedro. Oiga bien lo que dice Pedro, reconociendo él mismo. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué lindo. Aquí él está reconociendo la revelación. Aquí mismo está comprendiendo que aquellos animales inmundos no eran animales, sino que eran las personas que el mismo pueblo judío lo estimaba por inmundos, pero que en Cristo Jesús vienen a ser un especial tesoro, que en Cristo Jesús vienen a tener un nombre nuevo, una identidad nueva. ¿Cuántos de aquí tienen nombre nuevo e identidad nueva? Antes lo tildaban de pecador. Antes su apodo era el borrachín, el drogadicto, el vago, el mujeriego y muchas otras, hermanos. Pero ahora usted se llama hijo de Dios. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Esa es la obra que hace mi Cristo, de llamar a aquello que era vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado escogió Dios, dice la palabra del Señor. Y de lo que no era, lo escogió para ahora que sea algo en él. Aquello que no valía la pena, ahora viene a ser un tesoro en las manos del Señor. ¿Cuántos son tesoros en las manos del Señor? Aquello que no valía nada, ahora vale la sangre de Cristo. Alabe su nombre con gozo en esta noche. Aquello que estaba despreciado, hoy viene a ser lo más estimado en las manos del Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Oiga, bien importante destacar algo que se da acá, porque muchas veces el hombre tiende a confundir también. ¿Cuántos creen que Pedro fue un hombre de Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Pablo fue un hombre de Dios? Y los discípulos y cada uno de ellos fueron grandes hombres. Y también María fue una gran mujer de Dios, usada por Dios para traer a un Salvador. ¿Cuántos lo creen eso? Son hombres que son grandes referencias para nosotros los cristianos. Y respetamos, hermanos, y honramos a esos hombres. Pero ahí está la confusión en honrar y venerar. Y es lo que está pasando, para que si hay por ahí alguno allí que tiende a hacer esto, hermanos, tengan mucho cuidado con lo que la palabra le aconseja. Dice la Biblia que era tan grande lo que estaba ocurriendo, de cómo aquella gente estaba alcanzando misericordia, que Cornelio mismo se postró y quiso adorar. Pero lo extraño es que vio Pedro que no era una adoración correcta, porque se postró y quiso adorarle incluso a Pedro. Y Pedro le dice, no, levántate, levántate, porque yo también soy hombre, le dice. Levántate, no tienes que adorar a ningún hombre, tienes que adorar es a Dios, al único creador del cielo y la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Si aquí hay siervos en este lugar, es por la gracia de Dios, a como Dios me use a mí o a como Dios le use a usted. Lo puede hacer con cualquiera que venga a los pies de Cristo y que Dios tenga la gracia para usarle. Por lo tanto, hermanos, somos consiervos los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Somos consiervos los unos con los otros, y lo que merecemos es respeto, merecemos honra, claro que sí, pero adoración la merece el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito es el nombre del Señor. Grande y maravilloso es el nombre del Señor. En el verso 44, qué lindo lo que viene a continuación. Mientras
aún hablaba Pedro estas palabras. Ahí está Pedro en los versos anteriores, comienza a hablar del evangelio y cómo Cristo vino a traer salvación. Pero en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que él oía en el discurso. Oiga bien, algunos pensaban que el Espíritu Santo incluso solamente era para los judíos. Y cuando se dieron cuenta que también llegó e invadió aquel lugar, quedaron asombrados. Cómo Dios se manifiesta en China y en todo lugar, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Ecuador, en El Salvador, en México, en todo lugar donde se invoque la presencia de Dios, el derramamiento se da porque hay promesa en su nombre. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice el Señor. Alabe su nombre en esta noche. Es un Dios poderoso, hermanos. Por eso es que usted está en este lugar hoy en día. Quizá usted está pensando en algo que ocurrió en su país con su familiar. Y quizá usted tiene cierta preocupación. Pero el Dios que está aquí donde estamos está también en todas las naciones. Si usted está desde acá y desata una palabra, hermanos, una palabra de milagro, una palabra de poder, a como usted lo cree desde aquí, ocurre allá en cualquier punto de la tierra. Yo puedo estar en este lugar y orando por una necesidad, hermanos, en mi país, y el Espíritu que está aquí también está allá. Y la manifestación de Dios que está en este lugar también se manifiesta allá. Por eso yo oro en el nombre de Jesús y declaro bendición a los míos. Yo no sé si usted lo hace. ¿Cuánto lo hace? Yo oro por mi familia y digo, Señor, ten misericordia. Bendíceles, sálvales, guárdales, protégeles. Y lo que yo declare desde aquí, yo reconozco que Dios es omnipresente. Por lo tanto, lo que desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y también si lo desata allá en los cielos, será desatado en la tierra. Así que yo creo que no hay diferencia entre decir que yo estoy aquí, pero mi familia está en otro lugar. Igualmente usted y los suyos. Usted declare las cosas por fe y el Dios que es dueño de la tierra hace las cosas para usted. Bendito el nombre del Señor. Grande y maravilloso es nuestro Dios. El Espíritu Santo se derramó, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, oiga bien, se quedaron asombrados, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo preguntó porque lo que estaba por acontecer era maravilloso. Gente que se arrepintió, que reconoció a Cristo, que dio un paso de obediencia, de reconocerle a Él, alcanzaron salvación, alcanzaron el don de Dios, alcanzaron la bendición, alcanzaron, hermanos, esa gracia y esa misericordia del Señor. Y no solamente allí, sino que también decidieron bautizarse como un segundo paso de obediencia. Y es que la palabra también lo enseña. No es un cuento, no es, hermanos, algo inventado por el hombre, por los predicadores. No es un invento del pastor o los pastores. Está en la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será. Así que hay muchas personas, hermanos, que solamente creen de pensamiento, de mente. Creen, están convencidos de que Dios existe, de que Jesús es Salvador, pero no han dado pasos de obediencia. Uno, no le han aceptado a Cristo en su corazón. Y dos, no han hecho un bautismo en su vida de manera consciente. Cuando digo de manera consciente es no que me hayan llevado, no que me lo hayan hecho cuando yo ni conciencia tenía,
sino que yo con mi conciencia decido seguir a Cristo. Hay un punto, hay una edad en que las personas ya tienen conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la persona ya tiene conocimiento, es ahí donde dice: Señor, te acepto como mi Salvador personal. Y luego de que lo ha aceptado como Salvador, dice: Señor, te quiero seguir hasta el final. Por lo mismo me voy a bautizar como también paso de obediencia. Ese es el bautismo que está en la palabra del Señor. ¿Cuántos le alaban? Dele un aplauso. ¿Está entendiendo lo que el Señor dice esta noche? Ese es el tipo de bautismo que el Señor Jesucristo menciona en la palabra. ¿Por qué entonces Jesucristo mismo, siendo un ejemplo, no se bautizó a la edad de la infancia? ¿Por qué? Él tenía que ser el ejemplo de bautizarse con un razonamiento y una lógica ya de lo que estaba haciendo, tomar decisiones maduras y personales. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Él empezó su ministerio a los 30 años. Y a los 33 años ya fue su partida de esta tierra. Pero Él resucitó. ¿Cuántos alaban su nombre? 30 años, ya era una persona consciente, sabía lo que estaba haciendo. Y quería dar instrucciones para que usted y para que yo también actuemos y vamos conforme a la palabra del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuántos le alaban esta noche, hermano? Alabado es el nombre del Señor. Qué maravillosa esta historia. Cómo Dios tiene misericordia y cómo Dios se acuerda de un pueblo que no era considerado pueblo suyo, pero que Dios lo viene a acoger como suyo. Pedro luego lo reconoce en las cartas de Pedro y en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10, muy conocidos estos versículos bíblicos, pero estamos hablando del mismo autor que recibió aquella revelación. Y vemos cómo viene a comprender, hermanos, cómo el pueblo que no era judío viene a alcanzar la gracia del Señor. Versos 9 y 10, Pedro capítulo 2. Mas vosotros, oiga bien, el pueblo de Dios se llama esto, lo hemos cantado también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga bien, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando a los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es Pedro mismo que lo está reiterando, está demostrando una vez más en la Escritura que el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso, un Dios que ama. Lo ama a usted, me ama a mí, ama a la humanidad entera. Para que vayamos concluyendo este mensaje, tenemos un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que no hace excepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que basta con humillarse delante de su presencia y clamar misericordia, para que Él pueda cambiar su vida y que pueda cambiar su futuro. ¿Cuál es el futuro del hombre apartado del Señor? ¿Por qué Dios está interesado en cambiar el futuro del hombre? Porque el futuro del hombre apartado de Dios, lo que le espera es destrucción. Lo que le espera es sufrimiento. Lo que le espera, hermanos, es algo triste y lamentable que la palabra lo describe. Tormento para toda la vida. Y Dios no quiere eso de ninguno de nosotros. Dios no está interesado en destruir a la humanidad. Él está interesado en restaurarle. Y por eso es que se predica la palabra del Señor en estos tiempos.
Por eso es que hoy en día, hermanos, tenemos oportunidad todavía de predicar. Por eso es que hoy en día, hermanos, el Señor está haciendo tiempo para venir por su pueblo, porque también no quiere que aquellos que no le han recibido se pierdan. Está haciendo tiempo todavía el Señor para salvar a todos aquellos que no han venido a sus pies. Póngase de pie delante de la presencia del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Te damos gracias, bendito Salvador, en esta noche. En esta noche, si hay alguien que quiere aprovechar esa gracia maravillosa del Señor, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo y rendirse delante del Señor para alcanzar salvación, para alcanzar a su familia, para alcanzar a sus seres queridos también, le invito a que pase adelante para que estemos orando y que Dios haga el trabajo en su vida. Si alguien quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, está abierto este lugar para que pase adelante. Te bendecimos, Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Como si no, hermanos, veo puros hermanos en Cristo. Ya veo pueblo del Señor redimido con la sangre de Cristo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, también está la oportunidad. Mientras estamos orando, puede pasar si alguien siente en su corazón que es necesario que lo haga. Pero si no, hermanos, oramos la iglesia y démosle gracias al Señor por esa misericordia tan infinita que Él nos ha extendido para que hoy en día nosotros también vengamos a ser su pueblo y vengamos delante de su presencia a adorarle. Gracias te damos, mi Señor Jesús, en esta noche. Gracias te damos, Padre mío, por tu palabra que hoy he predicado, Señor Jesucristo, con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, te has demostrado siempre bueno. Siempre te has demostrado misericordioso, Señor. Te has acordado de nosotros, Padre mío. Nosotros que no merecíamos, Señor, tanta misericordia y tanta gracia, Padre. Pero tú, Señor, has extendido tu misericordia y tu mirada hacia nosotros, Padre, para salvarnos, para restaurarnos, para alcanzarnos, Señor. Gracias, Dios mío, por la manera en que has tratado, Señor, con cada uno. Sin duda, Dios mío, yo sé que has usado diferentes medios para hacernos entender, Dios mío, la necesidad que tenemos de buscar tu presencia, de buscar tu rostro. Nos has llamado de diferentes maneras, Padre. Algunos has llamado por las buenas, a otros les has llamado por las malas, Señor, con el azote. Pero todo, Señor, ha sido para salvación, para redención, para bendición. Gracias por los procesos. Gracias por los procesos te doy también, Señor. Porque los procesos nos afianzan más, Señor. Los procesos en ti, Señor, no son para retroceder, sino que son para afianzarnos más, para seguir adelante, Dios mío, para tomar nuevas fuerzas en tu nombre y para depender de ti, Dios mío, de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Yo reconozco, Padre, que sin ti no soy nada. Sin ti no puedo nada, Padre mío. Las fuerzas provienen de ti, Señor. El que yo esté en pie, Dios mío, no es por mi capacidad. El que yo esté en pie, Señor, no es porque yo pueda, sino es por tu gracia, es por tu misericordia con que me has llamado. El que mis hermanos también estén en pie y que nos tenga aún en este lugar, Señor, es porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Rey mío. Gracias, Rey mío. Solo te pido fortaleza, Señor, aún más, Señor.
fortaleza para tu pueblo, fortaleza para tu hijo, Dios mío de la gloria, fortaleza, Padre, para seguir adelante, fortaleza para no claudicar, fortaleza para avanzar siempre, Dios mío, a ese llamamiento en que un día, Padre mío, coronaremos, Señor, allá en la patria celestial y recibiremos esos galardones, Dios mío. Recibiremos esa corona, recibiremos, Padre mío, ese abrazo especial de tu presencia y contemplarte, Dios mío, por los siglos de los siglos. Muchas gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, mis estimados hermanos. Ha sido un gran privilegio en esta noche. Dios le bendiga más. Nuestro pastor Ronald con nosotros.